Hola a todos, esta es una presentación sobre cómo es la construcción del marco referencial. Bueno, pues ustedes estarán preguntando a qué hacemos referencia con el marco referencial. El marco referencial es un marco que está cubierto de dos secciones, comprendido de los antecedentes y el estado del arte, pues esta parte su mercedes ya la vienen trabajando desde el semestre anterior. Acá pues se describe y se presenta sistemáticamente los avances existentes a nivel internacional, nacional y local, agrupados en categorías que son coherentes con el proyecto. Y el marco teórico, en este se argumenta y describe la forma como se observa un fenómeno. Ustedes cómo observan, desde qué perspectiva observan ustedes un proyecto. Y soporta conceptualmente todo su proyecto a nivel de el desarrollo también de objetivos. Recordando, entonces, como les decía en la diapositiva anterior, los antecedentes y el estado del arte pues van a describir sistemáticamente esos avances existentes en categorías. Y aquí quiero hacer claridad, porque muchas veces caemos en el error que es una fase de lo que tengo que hacer para poder hacer esta sección de antecedentes y estado del arte, de colocar la referencia tal dijo tal cosa, la referencia tal dijo tal otra. No, lo que queremos aquí es que agrupemos por categorías. Por ejemplo, bueno, hago énfasis que es un ejemplo borrador. Entonces, aquí vamos a decir, dentro de las metodologías para el desarrollo de software para el área comercial de las pequeñas y medianas empresas más utilizadas actualmente en el mundo, se encuentran las metodologías ágiles. Prueba de ello es que los autores en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, que son los que ustedes han buscado en el proceso de revisión, usaron metodologías como Scrum, como Lean, entre otras, concluyendo que estas permitieron hacer un trabajo en el tiempo estimado y bla, 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 bla. Entonces, como ven, yo no estoy describiendo a cada uno de lo que hizo cada uno de los autores, sino estoy describiendo la categoría grande que me interesa soportar en mi proyecto, que es el de metodología. Asimismo, con su temática particular de ingeniería, con la problemática, con las soluciones. Entonces, ¿qué se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Dónde se ha hecho? ¿Ese problema dónde sale? ¿Cuál es el antecedente? ¿Cómo lo han intentado solucionar? ¿Cuál es el aporte de su proyecto? O sea, eso lo intentaron solucionar en otro lugar del mundo y esto les sirve o no les sirve o por qué. Listo. Algunos elementos a considerar que son la lista de chequeo. Vamos a llamarla aquí una lista de chequeo, que son las referencias, o sea, para saber si estamos bien en este proceso de construcción de esta sección. Pues bueno, esto ustedes lo saben de sobra, deben ser fuentes primarias de información, ustedes ya han buscado en bases de datos académicas, son fuentes de primera mano, si se refieren a la problemática, pues ustedes han entrevistado a personas que ya han trabajado con ese problema o está documentado. Las referencias pues generalmente se espera que no sean más de más de 5 años, que esté agrupado por categorías y esas categorías cumplen o cubren todos los aspectos del proyecto, mostrando su aporte. Además, yo los invito a que ustedes se pregunten, con la información que tienen en su estado del arte y antecedentes, ustedes podrían responderse las siguientes preguntas. ¿Quiénes son? O sea, ustedes ya deberían poder saber quiénes son los autores más reconocidos en el campo de estudio. Es que en la parte de, por ejemplo, de la parte de soluciones tecnológicas financieras, los que más han publicado, los que más han desarrollado este tipo de proyectos son Pepito y Pepita de tales universidades o tales empresas. ¿En qué otros contextos se han presentado estas problemáticas? Cómo lo han solucionado? ¿Qué han encontrado? ¿Qué metodologías, marcos de trabajo, lenguajes de programación están utilizando en esas soluciones? ¿Les ha servido sí o no y por qué? ¿Qué variables han utilizado para evaluar si esas soluciones tecnológicas fueron eficientes o si solucionaron el problema que tenían que solucionar? ¿Cómo las han medido? ¿Cómo han medido esas variables que les garantizan que lo que ellos hicieron sí está aportando o no? ¿Cómo lo han demostrado? ¿Cómo han hecho todo ese proceso? Ustedes deberían podérselo responder hoy, ¿no? Con respecto al objetivo que ustedes tienen en su proyecto y con todo el proceso de análisis y del análisis del estado del arte que han hecho. Bueno, volviendo al marco teórico, entonces, el marco teórico, aquí, si ustedes ven esta imagen, es una red, ¿no? Es enlazar. Tiene que ver con enlazar dos mundos, el mundo de lo temático y el mundo de lo problemático. Pero ya vamos a ver acá qué es en particular el marco teórico.
Entonces el marco teórico es un texto en el cual se argumenta y describe la forma como ustedes observan un fenómeno o un conjunto de fenómenos. Desde qué mirada y desde qué concepciones están observándolo. Se desarrolla para documentar el proyecto, agrega valor a la literatura, a un conocimiento existente. O sea, no se trata de decir o de poner en mi documento todo lo que la ingeniería de software es y todas sus clasificaciones. No, eso ya existe en los libros. El marco teórico de ustedes es cómo desde la ingeniería de software o cómo desde el área de la ingeniería de sistemas que ustedes están utilizando están leyendo el área problemática en el que está inmerso la solución que ustedes proponen. El marco teórico debe soportar lo que hemos dicho desde el principio, las decisiones tomadas para el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos del proyecto, garantizando teóricamente que el objetivo general se puede realizar. O sea que ustedes, todas esas decisiones de que usaron qué tipo de metodología es la que están utilizando y por qué esa y no otra debería estar soportado en el marco teórico, obviamente basado en el estado del arte que ustedes hicieron, porque se supone que ahí hay un trabajo muy juicioso que pueden utilizar. Pero aquí ya son las decisiones que yo tomo. Si yo digo que un software que sea usable me va a permitir reducir los tiempos de acceso a bla, 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 pues yo en el marco teórico tengo que demostrar que efectivamente la reducción de tiempo se ha visto, se ha logrado reducir tiempo como consecuencia de la usabilidad. Entonces tendría que meterme, bueno, ¿dónde veo? Con qué artículos de los de mi estado del arte yo puedo soportar que la usabilidad sí puede reducir eso. Que si yo voy a utilizar Java o voy a utilizar C++ o el lenguaje de programación que ustedes quieran, ¿por qué ese lenguaje de programación y no otro? ¿Por qué ese lenguaje de programación para este proyecto y no otro? Y como cuarto, aquí se espera que el marco teórico articule los antecedentes y el estado del arte para sustentar el proyecto. Esto es bien importante porque no se trata de que yo arranco de cero, sino que ustedes ya tienen un conocimiento previo con el estado del arte que hicieron, entonces sus decisiones son sustentadas en ese estado del arte. Y si pues yo veo que hay algo que no está incluido y que es una decisión que yo tengo que tomar en mi proyecto, pues puedo devolverme al estado del arte para buscar. Yo puedo darme cuenta, oye, yo aquí dije que iba a medir esto, que iba a medir si se mejora o no se mejora, por ejemplo, la comunicación, pero yo no he visto o no he indagado cómo han analizado eso en otros contextos o en otros proyectos similares. Me tocaría volverme al estado del arte. Entonces, el marco teórico y el estado del arte van muy de la mano. De esta forma, ustedes tienen un cuerpo de conocimiento del área temática y tienen un cuerpo de conocimiento del área problemática. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ustedes van a hacer un sistema de información que permita apoyar el diagnóstico del TDAH en los niños. En este caso, el marco teórico del área temática es todo lo que tiene que ver con los sistemas de información. Para ustedes deberían ser claros bajo qué perspectiva están ustedes abordando el concepto de sistema de información. Podría poner en un glosario que es un sistema de información para ustedes, ¿cierto? Y también tiene un cuerpo de conocimiento de lo que es el TDAH y su tratamiento. Su marco teórico no es ni ni el de la solución solo, ni el del área problemática solo. Su marco teórico es la intersección, el conjunto que los intersecta a ambos. Quiere decir, dicho de otra forma, cómo yo leo la psicología o la problemática del TDAH desde la ingeniería de sistemas. Un ejemplo, si ustedes dicen que una parte del sistema de información es las personas, pues yo tendré que modelar las características de las personas que tienen TDAH. Si es las metodologías, ¿qué metodologías son las más adecuadas para realizar programas que aborden este tipo de problemáticas? Entonces, dejo claro acá, no se trata el marco teórico de hacer un libro adicional al que ya existe sobre todo lo que es mi área temática, ni un libro sobre psicología, sino es una intersección de ellos en donde yo desde la ingeniería de sistemas o desde el área temática que escogí en la ingeniería de sistemas abordar, leo el problema.
muchas áreas desde la ingeniería de sistemas pueden ser utilizadas, desde los sistemas, pues el más grande es sistemas de información, pero puedo usar sistemas inteligentes, análisis de datos. Bueno, eso depende de cada uno de los proyectos desde donde se estén abordando. Pero sí es bien importante que ustedes identifiquen cuál es su área temática, cuál es su área problemática, cuáles son los conceptos claves de su área temática y cuáles los de su área problemática, y ver cómo se pueden relacionar para poder desarrollar su marco teórico abordando desde la ingeniería de sistemas problemas diferentes. Bueno, ¿cómo se construye? Entonces, primer paso, recuerde, deben sustentar sus objetivos y justificarlos. Entonces, traiga siempre, no olvide siempre traer su objetivo. ¿Cuál es su objetivo general? ¿Cuáles son sus específicos? Y recordarlos y mantenerlos presentes, porque lo que se lea en el marco teórico debe sustentar lo que dice ahí y cómo ustedes desarrollaron el proyecto y llegaron a cumplir con ellos. Deben utilizar pues los antecedentes y estados del arte. Esta es la primera parte, ¿no? Pues si ustedes ven que al construir el marco teórico se quedaron cortos en los antecedentes, pues se tendrán que devolver. 2. Identifiquen los conceptos del área temática y los conceptos del área problemática. Como ya les comentaba anteriormente, tengo dos cuerpos grandes de conocimiento. ¿Cuáles son los conceptos claves de esa área de conocimiento? Entonces, si yo hablo, por ejemplo, del sistema de informaciones, sistema, personas, metodologías, procesos, o si mi área es ingeniería de software dentro de la ingeniería de sistemas, lo que yo lo voy a abordar desde ahí. Entonces yo tendría que saber qué es la ingeniería de software y por qué está compuesta, cuáles son esos conceptos mínimos que describen cualquier proyecto que trabaje en ingeniería de software, metodologías, programas, calidad. Bueno, depende de lo que ustedes consideren bajo los autores que consideren y lo que es estándar, ¿no? Porque yo puedo considerar dos cosas, pero la literatura y el estado del arte me dice que todo proyecto de ingeniería de software tiene que tener en cuenta A, B, C, D, E, F. Pues habría que analizar si hay alguno que no me cumple y por qué a mí. Lo mismo ocurre con los conceptos del área problemática. ¿Cuáles son esos conceptos mínimos que yo tengo que entender para poder desarrollar este proyecto? Luego tengo que relacionar un concepto temático y un concepto problemático. O sea, por lo menos uno. No quiere decir que no pueda tener dos conceptos del problema y un concepto del tema. Tengo que relacionarlos y sustentarlos a través de la técnica idea, proposición, resumen. Esta es la recomendada. Entonces que yo haga, recuerden, cada párrafo tiene una idea principal que voy a desarrollar. Y la idea principal la planteo como una idea, una proposición lógica, ¿cierto? Que tiene la idea principal y es la idea principal, la proposición resumen. Pero no olviden que finalmente es una oración con sujeto y predicado. 4. Justifico esa relación. Después de cada idea, proposición, resumen, donde yo relaciono mínimo un concepto de cada una de esas áreas, debo sustentarla a través de una idea, proposición, evidencia. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo decir el cielo es azul porque sí, ¿no? Tengo que, por ejemplo, mi idea, proposición, resumen es rin, renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo. Punto. Esa sería mi idea, proposición, resumen. Ahora la sustento. ¿Cuál es mi idea, proposición, evidencia? Salió muy majo porque de acuerdo con Pepito Pérez, majo es si tiene tales características. Rin tenía la corbata así y esto así. Entonces tengo que sustentarla con evidencia que yo ya tengo. En teoría ustedes esa evidencia la han construido a lo largo de sus antecedentes y el estado del arte. Después, ¿qué tengo que hacer? Revisar y ajustar. Entonces, todas las relaciones sustentan el desarrollo. Entonces, acuérdense de siempre estar mapeando objetivos. Ok, yo digo, esta relación me ayuda a sustentar el objetivo específico 1, el 2 y en parte pues con esto el general también, ¿no? Porque pues los objetivos específicos llevan al general. Sigo haciendo otra frase y al final pues tengo que tener ideas, proposición, resumen que me sustenten todos los elementos de mi proyecto, cada una con su idea, proposición, evidencia. Pero como el marco teórico no es simplemente una lista viñeteada, no es una lista viñeteada, es un cuerpo completo de texto construido de varios párrafos. Después tengo que buscar cómo hilo esos párrafos para que al lector le suenen coherentes. Entonces, como les decía, el marco teórico pues se construye varios párrafos a partir de varios párrafos, ¿cierto? Que iniciamos con la idea, proposición, resumen.
Luego ese párrafo tiene un punto y una sentencia que sustenta lo que dijimos en esa idea proposición resumen. Esa se llama la idea proposición evidencia. Párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, etcétera. ¿Cuántos párrafos debo tener? Pues no hay un número como tal, depende de que ustedes hayan puesto las relaciones que les llevan a justificar las decisiones que tomaron para cumplir con sus objetivos. Ejemplo, entonces rápidamente, cada proyecto es particular. Aquí decimos, en un proyecto se quiere ofrecer una solución tecnológica eficiente a las entidades bancarias para hacer el análisis de solvencia de sus clientes, personas naturales y empresas. Entonces aquí veamos que una técnica interesante es coger el objetivo. Bueno, este no es un objetivo, pero estoy rápidamente mostrando qué es lo que quiere el proyecto. Yo tendría que tener claro en mi proyecto que es una solución tecnológica, que es eficiente, que es software, que es una entidad bancaria para el análisis, que es la solvencia, que es una empresa, qué tipo de personas existen. Yo tengo que tenerlo claro en mi proyecto. También dentro de qué área de la ingeniería de sistemas podría estar trabajando. Esta podría estar dentro de la ingeniería, una solución tecnológica dentro de la ingeniería de software. Yo podría estar trabajando en el área temática y en el área problemática, todo lo que tiene que ver con el análisis de solvencia. Vamos a hacer un párrafo de cómo podría ser ese marco teórico. Veamos un ejemplo. Entonces, algunos conceptos que me pueden ayudar para hacer el primer párrafo de este marco teórico es tener claro el concepto de base de datos, de lenguaje de programación orientada a objetos. Estas definiciones no las tienen que ustedes colocar en la sección del marco teórico, sino si ustedes quieren las pueden poner en el glosario. Es importante que el lector sepa desde qué autores yo abordo cada uno de los conceptos que estoy usando. Este contenido, para este ejemplo, se refiere a que yo tengo que tener claro, bueno, yo uso base de datos, pero ¿qué es una base de datos dentro de mi proyecto? La otra es lenguaje de programación orientada a objetos, es un concepto temático, base de datos es un concepto temático. ¿Y cuál es el que yo estoy usando? Esto lo tengo que tener claro para poder luego, cuando hagan los párrafos de mi marco teórico, saber, ok, para mí el lenguaje de programación que escogí fue Java, ok, para mí esta es la lista de clientes, es la base de datos. Entonces, como les decía, es parte de la construcción yo identificar cuáles son los temáticos, los problemáticos, y que estas definiciones tengan una fuente si las voy a utilizar en mi glosario. Aquí identificamos también un concepto problemático. Si ven, tenemos dos conceptos temáticos como modo de ejemplo y un concepto problemático que es solvencia. De nuevo, hago énfasis en que todo concepto está citado o resumido de una fuente en mis palabras, como es este caso, o si lo tengo entre comillas es que es la cita textual, recuerden. Y aquí yo puse como ejemplo pues que el contenido podría ser solvencia técnica o solvencia efectiva, porque son las que yo voy a tratar en mi proyecto. Esto es para llegar a, ¿listo? Bueno, pero entonces ya tengo claro cuáles son los conceptos temáticos y posibles y conceptos problemáticos. Solo para hacer el primer párrafo, ¿no? Yo tendría que empezar a ver cuáles son los otros conceptos que me sirven para poder sustentar el objetivo que yo estoy proponiendo o la solución que estoy proponiendo. Entonces, de acuerdo con los pasos anteriores, uno de los párrafos de este marco teórico podría quedar de la siguiente forma. Primero, idea, proposición, resumen. Está en verde. La programación orientada a objetos ha demostrado ser más eficaz para resolver problemas relacionados con el análisis de solvencia de un individuo. ¿Por qué? Porque yo quiero justificar por qué yo usé programación orientada. Esto es un ejemplo, ¿no? ¿Por qué yo usé programación orientada a objetos en mi proyecto y no usé la programación estructurada o otro tipo de programación? Entonces, para este proyecto es supremamente importante poder demostrar, ¿cierto?, que la programación orientada a objetos es la mejor solución, es la mejor opción. Ustedes podrían querer demostrar que cierta metodología es mejor que otra para este tipo de proyectos, sustentado en lo que ustedes han leído y han encontrado, y por eso ustedes lo están utilizando, porque no estamos reinventando la rueda, sino que pues estamos justificando lo que estamos haciendo. Bueno, entonces, si ustedes ven, tengo la idea, proposición, resumen, que es lo que yo quiero demostrar o quiero sustentar. Punto en azul, la idea, proposición, evidencia. Entonces dice, la programación orientada a objetos ha demostrado ser más eficaz para resolver problemas relacionados con el análisis de solvencia de un individuo. Punto.
A la fecha se encuentra una gama muy amplia de aplicaciones diseñadas bajo programación enfocada a objetos en entornos bancarios como Solvencia 1 y Solvencia 2, son nombres ficticios, descritas en los artículos 6 y 7. Particularmente en 8 realizan una comparación de estas dos aplicaciones versus Solvencia 0, que fue desarrollando utilizando programación estructurada. Los resultados indican que la programación orientada a objetos permite tener una eficiencia mayor debido a, y ahí sigo sustentando. O sea que al final de este párrafo, el lector dice, uy, sí, tienen razón porque ellos están usando programación orientada a objetos y no están usando otra. ¿Ven? Este es solo el primer párrafo, entonces acuérdense, es un conjunto de párrafos que después tengo que hilar, en donde todas las decisiones y elecciones que yo hice en mi proyecto están sustentadas teóricamente. Como les decía, pues con este párrafo el autor ya justificó por qué usó la programación orientada a objeto. Bueno, importante, recuerden que cuando hicimos la parte del estado del arte, nosotros nos aseguramos que las fuentes que utilizamos son fiables, ¿no? Entonces, pues no, 6 y 7 no pueden ser el rincondelvago.com ni nada de eso. Son fuentes fiables de información que están en bases de datos académicas o que son, digamos, si es con respecto al problema o son de personas expertas en el tema. Bueno, recuerda entonces que todas las relaciones y decisiones que lleven el cumplimiento de los objetivos deben estar sustentadas. Y así seguiría yo con la construcción de mi marco teórico. Reviso y reviso y reviso, ok, cada objetivo tiene un sustento. Yo aquí dije que iba a hacer un diseño utilizando tales cosas, pero este es el diseño mejor para este tipo de proyectos. Yo dije que iba a reducir los tiempos, pero yo he visto que en los artículos con lo que yo hago en proyectos parecidos se han reducido el tiempo haciendo este tipo de artefactos. Ven, todas estas decisiones van de manera hiladas en el párrafo y encadenadas. Bueno, muchas gracias. Cualquier inquietud, entonces en clase seguiremos trabajando al respecto.